cuando buscamos de modo insaciable el éxito, podemos caer en lo que tú has comentado, ¿no? Incluso trastornos de ansiedad, que ya lo vimos en el episodio pasado, o en depresiones, o en trastornos alimentarios, o incluso en excesos adictivos como con el alcohol o con las drogas. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no somos exitosos, que no estamos llegando a ese punto, y entonces nosotros mismos nos hundimos porque no llegamos a lo que pensamos que iba a ser perfecto. Claro, y es que a veces tenemos esta idea que el que es perfeccionista es exitoso. Y yo diría que no, porque el que es Justo. perfeccionista, cuando a lo mejor yo creo que ya consiguió el éxito, él sigue insatisfecho porque Exacto. ya hice esto, ¿Qué más? ¿qué más? Porque no es Sí. suficiente. Entonces es una búsqueda insaciable por seguir perfeccionando algo que por naturaleza es imperfecto, y por ese algo me refiero al ser humano, ¿no? Entonces se vuelve algo, un ciclo vicioso de quiero más, quiero más, quiero más, y lo que hago no es suficiente, entonces me voy a tener más, tener más, tener más, y lo que tengo no es suficiente, y pum, caemos en estos trastornos que acabas de mencionar. ¿Qué es lo que te hace ser humano? Este podcast habla de experiencias que has tenido a lo largo de tu mejor viaje, la vida. No es lo mismo caminar por inercia que caminar con la conciencia de cada paso. Descubre tu sentido y vayamos juntos en esto. Bienvenidas, gentecita, a este nuevo episodio 15, donde vamos a hablar sobre el perfeccionismo. Pues bienvenidos a todos. Un gusto estar de nuevo en este lunes. Y este tema se viene muy bueno, el perfeccionismo. Y quizás te puedas preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el seguimiento que le estamos dando a cada episodio? Y bueno, es muy sencillo. Hemos tratado antes el tema de la afectividad y de las emociones. También hemos pasado al estrés y la ansiedad, que ya es como una especie de trastorno dentro de esa esfera de la persona humana. Y ahora continúa con el perfeccionismo, que es algo que día con día vivimos, vemos e incluso pues, podemos llegar a tener en nuestra propia personalidad. Sí, creo que es algo, como bien acabas de decir, que a lo mejor todos lo tenemos un poquito y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Creo que el modus vivendi de nuestra sociedad va enfocado hacia el perfeccionismo, hacer las cosas lo mejor posible, hacer lo mejor posible, ser la mejor persona, tener el mejor trabajo. Que hasta cierto punto pues, yo creo que es deseable y está bien. Está bien, Sí, claro, porque es obvio que queremos ser mejores personas, crecer, aprender y demás, pero creo que hay un punto ahí o una línea muy delgada. Eh, vi una TED Talk de un psicólogo inglés donde hablaba que el perfeccionismo, cuando lo llevas a un nivel grave, puede llevarnos a tener episodios, ya sea largos o cortos, de depresión, ansiedad, incluso te puede llevar hasta la bulimia, sí, anorexia y otros tipos de trastornos que mencionan ahí en la plática. sí, Entonces, creo que tiene mucho que ver este tema con toda la estructura que venimos tocando, ¿no? De la afectividad. sí. Y ahora que lo mencionas, esto que se ve en todos lados, yo realmente sí lo noto. Y sobre todo, debo decirlo, en el mundo de las redes sociales, en el mundo de las personas que como impulsan a tener un mejor estilo de vida en todos los sentidos, ¿no? Ujú. A veces es tan alta la exigencia que puede llegar incluso a tronar a las personas porque no han ido graduando poco a poco lo que ellas mismas pueden dar de sí y quieren como copiar otros estilos, otros modelos, sin fijarse primero en ellas, saber hasta dónde rinden y entonces pues llegan a quemarse o llegan a tronar. No sé Claro, si es tú lo has que visto así también. sí, sí. O sea, lo veo así y lo vivo así también, porque como jóvenes nos toca pues, estar inmerso en este mundo de las redes sociales y creo que tienes un punto ahí muy, muy interesante, porque las redes sociales hoy, como son manejadas, ellas crean, bueno, no ellas tal cual, Sí, sino los programadores y demás, sí, las programan para generar incentivos dentro de las redes sociales. Un ejemplo muy sencillo,
subes a lo mejor una foto de un paisaje o un viaje, tienes muchos likes, muchos comentarios, Sí, etcétera. Y entonces lo que eso a nivel cognitivo te dice, si subo la foto más bonita o con tal cosa u otra, voy a tener mucho reconocimiento, hay mucho incentivo para que nosotros los jóvenes claro. estemos tan enfocados en mostrar la foto perfecta o el mejor lado de nuestra vida, si así lo queremos ver. Sí, es como buscar un logro por el reconocimiento que me van a dar, ¿no? Así es. Que hasta cierto punto, como decías tú al inicio, es normal, es deseable, buscamos el reconocimiento, buscamos ser aceptados en la sociedad. Pero si no le metemos un poco de conciencia hasta dónde vamos a llegar con este tema del perfeccionismo. Claro. Y fíjate que hace tiempo, y creo que lo tengo por ahí guardado en las historias de Instagram, pero Ujú, compartía que es muy diferente fijarse en el éxito que en la felicidad. De hecho, son como dos cuadrantes totalmente diferentes. ujú, El éxito lo tienes en un plano más horizontal, en donde dices, bueno, yo puedo medir si una persona es exitosa o no en la medida en que puedo descubrir si tiene, vete a saber, ¿no? Una familia que está muy contenta, un bienestar social, un trabajo bien remunerado, y mil cosas que la misma sociedad como de que va poniendo como indicadores de ujú, éxito, ¿verdad? Pero cuando nos fijamos en la felicidad ya no se trata de una línea horizontal, sino vertical. ¿Por qué? Porque la felicidad nos habla de una trascendencia ujú. y el ser humano está llamado a trascender, no solamente a quedarse de un modo inmanente pues, aquí en esta tierra. Y la felicidad ya no se mide tan fácil. O sea, ya no es tan sencillo darnos cuenta que tan feliz es una persona por lo que tenga o por lo que deje de tener. Ahora, ¿puede haber personas exitosas y al mismo tiempo felices? Sí. ¿Puede haber personas exitosas e infelices? También. Y es ahí en donde se distingue con mucha claridad como que Claro, las dos partes de la gráfica. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando buscamos de modo insaciable el éxito, podemos caer en lo que tú has comentado, ¿no? Incluso trastornos de ansiedad, que ya lo vimos en el episodio pasado, o en depresiones, o en trastornos alimentarios, o incluso en excesos adictivos como con el alcohol o con las drogas. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no somos exitosos, que no estamos llegando a ese punto y entonces nosotros mismos nos hundimos porque no llegamos a lo que pensamos que iba a ser perfecto. claro, y es que a veces tenemos esta idea que el que es perfeccionista es exitoso. Y yo diría que no, porque el que es Justo. perfeccionista, cuando a lo mejor yo creo que ya consiguió el éxito, él sigue insatisfecho porque ya Exacto. hice esto, ¿Qué más? ¿qué más? Porque no es Sí. suficiente. Entonces es una búsqueda insaciable por seguir perfeccionando algo que por naturaleza es imperfecto y por ese algo me refiero al ser humano, ¿no? Entonces se vuelve algo, un ciclo vicioso de quiero más, quiero más, quiero más y lo que hago no es suficiente, entonces me voy a tener más, tener más, tener más y lo que tengo no es suficiente y pum, caemos en estos trastornos que acabas de mencionar. Y ahora yo creo que también es bueno recordar que cuando hablamos de perfeccionismo, la misma palabra ya tiene una connotación negativa. De hecho, todos los ismos, por lo regular, eh, son exageraciones, ¿verdad? Ujú, De ahí el alcoholismo, bueno, el mismo perfeccionismo, ujú, y todo esto nos habla de que es el querer ser perfecto de un modo desordenado. O sea, no hay una proporción entre lo que busco y lo que realmente es. ujú. Y ahí es cuando también nos puede pegar muy duro porque dejamos de vivir en la realidad. De hecho, la realidad filosóficamente es la adecuación de la cosa en sí con lo que yo percibo, o sea, con el intelecto. Ujú, Y a veces queremos nosotros generar un mundo de ideas tan elevadas, pero tan fuera de la realidad, que cuando no las cumplimos, las propias expectativas e incluso expectativas de otras personas, nos frustramos y nos amargamos y luego nos vamos del lado positivo al lado totalmente negativo, ujú. como una dicotomía, decir, o me fue muy bien en todo, o si fallé en varias cosas, ahora soy el peor de todos. Sí, que ¿No? vemos el fallo como soy un fracaso. Sí, ¿No?
Y es que, a ver, Claro, y ahí es cuando les pega más. ujú, O sea, si lo que están esperando es una remuneración de tipo afectiva, porque a fin de cuentas el perfeccionismo reside ahí en la parte más afectiva, en donde quiero yo algo de los demás ujú. y no me lo reconocen, entonces viene la caída. Sí, y es que justo vemos el fallo, como decíamos ahorita, como una caída, como un fracaso. Y es que si vemos como te comentaba antes de empezar, para mí el perfeccionismo es algo inhumano, porque el ser humano es imperfecto por naturaleza. Como decías ahorita, estamos llamados a trascender, Sí, pero ¿cómo trascendemos? Aprendiendo, viviendo, equivocándonos, levantándonos y siguiendo adelante. Entonces, si nos damos cuenta que el perfeccionismo no va con la naturaleza del ser humano, ¿por qué lo perseguimos tanto? O sea, y es que no sí, es, no es tan fácil, estamos inmersos en una cultura que nos invita a sí. eso. O sea, es difícil como poner una pausa y darte cuenta de, a ver, así estoy bien, así en perfecto estoy bien, ¿no? O sea, creo que no es sencillo. Sí, es la cultura del workaholic también, Ujú. ¿verdad? O del que está estudiando todo el día porque quiere ser el mejor y tener las mejores notas y entonces tener el mejor trabajo y entonces ser el más rico de la ciudad y Sí, entonces... Pero es muy cierto esto, o sea, cuando llegas a un punto en el que lo vas teniendo todo, siempre el corazón sigue buscando más. Y esta pregunta que tú me haces, o que haces más bien así abiertamente, de bueno, ¿por qué seguimos queriendo buscar el perfeccionismo? Creo que está muy relacionada con el corazón, pero también con las heridas que carga el ujú, corazón, que es justo el siguiente tema que estaremos tratando en este podcast, porque todo está vinculado a la afectividad. Si, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que estamos buscando reconocimiento de los demás, la pregunta sería, ¿qué tan seguro estoy de mí mismo? O sea, ¿qué tanta confianza tengo en mí mismo, en mí misma, que entonces, independientemente de la opinión de los otros, yo puedo estar bien? Deja tú ser feliz, puedo estar bien. O sea, ujú, no puedo estar como deseando que alguien diga algo positivo de mí porque si no voy a estar mal. Al ujú, contrario, me conozco, sé mis límites y digo, hasta aquí puedo dar y lo que puedo dar es mi máximo, por lo tanto es mi mejor. ujú. Que quizás trabajando se puede empujar un poquito más y llegar a, no sé, metas más grandes, sí, pero siempre es con trabajo y paulatino, poco a poco. Pero entonces, ¿por qué estar buscando constantemente la aprobación de los otros? ¿Será porque yo no logro aprobarme a mí mismo? Ujú. Y es cuando empezamos ahora sí que a excavar y profundizar en los deseos del corazón y nos vamos dando cuenta de qué es lo que tenemos dentro. Claro. Sí, digo, le podríamos seguir en este tema del corazón y las heridas, pero se los Sí, dejamos para el siguiente. claro. Pero justo ahorita que mencionas esta parte de lo que me exijo a mí y le exijo a los demás, quiero traer aquí al episodio, compartirles que hay dos psicólogos canadienses, Paul Hewitt y Gordon Fleet, Sí, que lograron medir el perfeccionismo basado en tres medidas. La primera es el perfeccionismo autoorientado, que justo es lo que dices de hay una búsqueda insaciable de ser mejor, ser sí. más perfecto. El perfeccionismo socialmente orientado, es decir, que mi entorno, mi sociedad me pide ser mejor. Ok, Y el perfeccionismo orientado a los demás, es decir, que yo te exijo a ti que me entregues los trabajos de la mejor manera posible. Y entonces estos psicólogos hicieron un primer estudio en los 80s y lo volvieron a hacer en el 2015 y hubo aumento en las tres medidas, pero la que ellos ven que ha aumentado con mayor medida es la segunda, donde sentimos que nuestro entorno nos exige ser más perfectos. Y creo que tiene mucho que ver con lo que mencionabas ahorita. como para llegar a un estándar. Ujú. Y si no llegas al estándar, No ¿qué soy, pasa? no soy suficiente, soy un fracaso, no estoy al Pues, nivel de los demás, no valgo lo suficiente. y fíjate que esto parecería que no sucede, pero caray, yo creo que en el fondo, y vuelvo al corazón, ¿verdad? Pero que en el fondo del corazón de cada uno de nosotros, ya cuando estamos solos y podemos reconocer esto sinceramente,
sí nos damos cuenta que a veces actuamos por presiones sociales de un modo Totalmente, tremendo. totalmente. Y sí está el tema de, pues, el querer ser reconocidos, la inseguridad personal, la falta de confianza. Y luego incluso hay otras características que se van notando poco a poco. Por ejemplo, el exceso de rigidez, ¿no? Uy, sí. O el querer controlarlo todo. A veces el querer controlarlo todo, en el fondo, demuestra que la persona interiormente no se sabe controlar ni siquiera. Entonces, tiene un descontrol, un desorden interior que busca externamente compensar lo que por dentro no puede. Claro, sí, en lugar de trabajar lo interno, Justo. busco controlarlo afuera para que no me perturbe Y mi pues está todo interior. este tema, ¿verdad? Como ya lo dije, inseguridad, confianza, etcétera. Ujú. Que después incluso todo esto tiene sus bases o sus raíces más bien en heridas ya propias, sí. Que puede ser el rechazo, que puede ser el abandono, que puede ser... Sí, existe todo esto y por eso lo vamos a tratar más a fondo. Ujú. Entonces, vamos, yo creo que como si fuera una especie de elevador bajando de pisos, Sí. ¿no? Este piso es un poco más profundo que el de la ansiedad y el estrés que vimos antes, porque ya está tocando, eh, pues ahora sí que actitudes, patrones y conductas que desarrollamos, incluso de modo inconsciente, Ujú. por necesidades que estamos buscando fuera y no logramos satisfacer dentro. Ay, sí, es que es un tema muy bueno, pero como dices, es profundo e implica atrevernos a echarnos un clavado hacia nuestro corazón, lo que hemos vivido, nuestras experiencias y lo que la misma vida nos ha enseñado a veces de formas un poco duras, ¿no? Que es Sí, ahí cuando lastima y pues no es fácil hacer este trabajo interno y poder sanar estas heridas, ¿no? Por eso, como bien dices, es más sencillo evitar ese dolor, evitar el claro. sufrimiento y me enfoco hacia afuera. Claro. Y fíjate que por lo mismo, y este tema va vinculado también con el tema de la religiosidad de la persona que ya vimos. Ujú. Como nos dimos cuenta en esa ocasión, los actos religiosos vienen a ser como el tercer grado, ¿verdad? Ya es como la parte de la escala que estuvimos comentando. Y esos son muy concretos, son bastante específicos. Y a veces las personas que quieren seguir la religión, dígase cualquier religión, y no estoy Ujú. aquí demonizando una u otra, simplemente cualquier religión, que la quieren seguir a rajatabla, habrá que preguntar si en el fondo no hay mucha inseguridad y por lo tanto buscan seguridad en normas, comportamientos, leyes, ritos. Y entonces cuando llega el punto de incluso cuestionar lo que se está haciendo para gloria de Dios, para alabanza o para lo que sea, ¿no? Porque ya las religiones tienen sus ritos y sus cosas propias. Y cuando se trata de cuestionar y de ponernos a pensar racionalmente el por qué, el fundamento, cuál es la raíz, y hay un rechazo automático, habría quizás que considerar que esa persona padece un poquito de esto. No sé si me explique. Sí, y voy a traer un ejemplo de otro psicólogo, Barry Schwartz, que él justo habla de las normas y los incentivos. Sí, Y él critica un poquito esta forma de ser de las instituciones en general. sí, Y él habla específico de las instituciones financieras y políticas, donde invita a que sí, está bien tener normas porque nos invitan a tener un claro, comportamiento y mantener el orden en la sociedad y claro, claro. etcétera. Pero lo que él dice es, en ocasiones no hay que romper las reglas, pero hay que saber cuándo doblar las reglas. Exacto. O sea, justo como dices ahorita, o sea, si nos vamos rígidamente a cumplir la norma a rajatabla, hay casos, hay personas, hay momentos en los que a lo mejor hay que tener esta pues, sabiduría flexible o disciplina flexible con nosotros mismos también, ¿no? Entonces, él habla un poquito sobre, sí, hay un estándar que hay que seguir para vivir bien en comunidad y Sí. etcétera, pero hay que también saber ser flexibles con nosotros y con los demás. Que fíjate que eso es lo que los griegos, a este concepto que tú estabas comentando, ¿no? De más que doblar la regla es saber aplicarla al sujeto concreto en determinadas circunstancias. Ujú. Y a eso los griegos le llaman epikeia. Es una palabra
¿Qué significa eso? ¿Por qué? Porque si la ley la quieres aplicar igual a todo mundo, pues puedes lastimar a bastantes personas y puedes dejarlas incluso fuera. Ujú. Y por lo tanto hay que saber distinguir, no es lo mismo pedirle a un anciano que a un niño, por ejemplo, que corra 100 metros, Claro. ¿verdad? Y uno dice, no, es que aquí todo el mundo corre porque el ejercicio es saludable. Nadie quita que el ejercicio sea saludable. Sin embargo, en la condición actual de esta persona y de este niño, es muy diferente lo que pueden rendir. Ujú. Y ahí es en donde parece, digo, el ejemplo es bastante sencillo y parece hasta ya que es como ridículo, pero cuando pasamos esto a leyes ya más concretas, a leyes de instituciones, a leyes de, pues sí, incluso de ritos religiosos, en fin, a todo esto, nos damos cuenta que, bueno, ¿qué estamos haciendo con el corazón? Lo estamos formando según la ley del amor que busca lo perfecto, o lo estamos buscando según una ley que no sabe del amor y que más bien es intransigente, rígida, controladora y que me lleva al perfeccionismo. Y fíjate que ahí lo perfecto y lo perfeccionista es cuando se pueden distinguir muy bien, porque uno está motivado por el amor, mientras que el otro está motivado incluso por el miedo. Como tengo miedo a fallar, como tengo miedo a no cumplir una expectativa, como tengo miedo a que la sociedad me juzgue, entonces actúo. Ahí uno está buscando el perfeccionismo por miedo. Y toda acción, cualquier tipo de cosa que tú hagas motivado por el miedo, nunca te va a dar buen fruto. Sí, ¿no? Pero motivado por el amor, vas a transformar vidas. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Y es que me quedé pensando. Ahorita, no, me quedé pensando en el ejemplo que dijiste de un anciano y de un niño. Sí. Hay un psicólogo, Thomas Curran, que es de Reino Unido, que él justo habla de un caso de un paciente donde eran estudiantes de la misma universidad, la misma carrera, la misma edad, todo. Y su paciente, vamos a ponerle un nombre, no sé, Juan. John, porque John. es Reino Unido, ¿no? Ándale, sí, John, en inglés. John, con acento así británico. John. Que John, a los ojos de este psicólogo, él lo veía, tenía muy buenas calificaciones, era muy aplicado, muy exitoso académicamente, Sí. pero John, siempre que llegaba a terapia, llegaba frustrado. Y el psicólogo, pues, en afán de entender un poco más, le decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás frustrado? Y él decía, es que no entiendo por qué si yo soy el que me esfuerzo más de mi grupo, obtengo los mismos resultados que los demás. Ujú. Entonces él estaba en una autoexigencia brutal, Que en lo donde, tronaba. ¿eh? Que lo tronaba. Sí, y que aunque la sociedad lo veía como alguien exitoso, él no podía, no estaba satisfecho consigo mismo. Entonces, aplicándolo un poquito a lo que decías tú, o sea, a veces el esfuerzo que yo hago y el que tú haces para obtener un resultado no es el mismo, o el camino, o etcétera, pero hay que saber que somos personas distintas, ¿no? Y no estar comparando con la misma regla, con las mismas medidas a todos. Claro. Y mira, si tú que nos estás escuchando te has identificado con algunas pautas, con algunas cosas del perfeccionismo, pues también es necesario tirarle más bien a lo perfecto, ¿verdad? No Ujú. tanto a lo perfeccionista. Y para eso es bien importante considerar siempre el justo medio. El justo medio también es otro concepto muy interesante que manejaban los griegos, porque no se trata de estar de un lado en donde está colocado el vicio, quizás tampoco en el exceso, ¿verdad? Porque siempre hay un exceso o un defecto. Ujú. Y entonces tenemos a la virtud o al vicio. No hay nadie que sea totalmente virtuoso, así como totalmente vicioso. Siempre hay cosas positivas, siempre hay cosas negativas. Y ya cuando se trata de cosas, no sé, por ejemplo, tengo que entregar un trabajo, tengo que escribir un libro, tengo que hacer un podcast, qué sé yo, no, lo que sea que estés haciendo, siempre es perfectible. O sea, siempre va a poder ser mejor y Ujú. mejor y mejor. También siempre va a poder empeorar, empeorar, empeorar. Aquí lo que hay que saber hacer es, bueno, ¿cuál es el justo medio? O sea, ¿cuál es como el estándar en el que yo mismo puedo decir, objetivamente hablando, el trabajo estuvo bien hecho? Aunque subjetivamente pueda decir, pues sí, le pude haber echado más ganas.
O sea, como también ser indulgentes con uno mismo y no ser tan autocríticos al punto que nos tronamos por la exigencia que nos imponemos sin que nadie más lo haga. Ujú. Porque ese es otro rasgo del perfeccionista, cuando le dicen, oye, qué bien lo hiciste. Ah, es que pude haber hecho esto mejor. Efectivamente. Sí. Pude haberlo hecho mejor, o incluso también dicen, claro, pues es que O esto salió mal. estaba muy fácil. Ujú. Date un poco de mérito, date un poco de amor. O sea, que exista realmente un amor propio, un orden interior que te lleve a externarlo todo de un modo bello, precioso, ¿no? En donde se puede ver que eres una persona que sí, eres perfectible y quieres ir a lo mejor, pero sin desorden, sin frustraciones, sin Ujú. perfeccionismos que acaban siendo dañinos para ti y para los que te rodean. Porque también sabemos que una persona que es controladora, rígida, intransigente, pues acaba siendo casi tóxica para su Ujú. entorno. Sí, yo creo que algo que recomendaría y que yo he aplicado en mi propia vida son dos cosas. Una es la compasión hacia mí mismo, que va muy en línea con lo que tú dices, y hacia los demás. Es decir, no flagelarme o no ser o sea, exigirme tanto, Sí, ser compasivo, hablarme como le hablarías a tu mejor amigo, ¿no? O sea, claro. porque pues, puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Y la segunda es aplicar el término de la disciplina flexible. O sea, ser disciplinados en cuanto a nuestras metas, objetivos y demás, pero también aprender a ser flexibles, ¿no? O sea, porque creo que si caemos en una disciplina rígida, justo como comentas, nos podemos llevar de encuentro a nosotros mismos, nuestra salud mental, física y de pasada a los demás. Y como Claro, dices, terminamos siendo personas tóxicas para el entorno. claro, y todo esto, y ya con esto los dejamos, con esto terminamos este episodio, está muy vinculado a lo que es todavía más profundo, que es la raíz de las inseguridades, la raíz de la desconfianza, la raíz del desamor, que son a fin de cuentas las heridas. En el siguiente episodio vamos a abordar esto porque cuando queremos trabajar a nivel conductual, incluso sobre el perfeccionismo, Ujú. puede ser muy difícil si no intentamos, si no queremos al menos ir más a fondo para sanar la raíz de modo que la conducta automáticamente se transforme. Claro. Sí, no es algo sencillo, pero para eso vamos episodio a episodio, paso a paso, para Así intentar hacer un es, camino pues lo más suave posible. no sea posible. Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @pmiguelguerra. @rodgpuerta. Y no se les olvide suscribirse a nuestro canal en Spotify o en Apple Podcast o en YouTube, donde sea que nos También. escuchen. Exactamente, en esas tres plataformas, de modo que cada vez que el episodio salga los lunes, les llegue automáticamente y lo puedan escuchar para formarse cada vez más. Pues bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias Y nos y vemos hasta la próxima. nos vemos.